Me gustaría empezar diciendo que Juan Carlos Tausen es un escritor perverso. Y me gusta que sea perverso en la literatura, su vida privada no sé, porque yo también me considero un escritor perverso. Porque creo que además hay una tradición de la perversidad en la literatura peruana, o en la literatura en general, pero en la literatura peruana en particular. Se mencionó aquí a Clemente Palma, y podríamos mencionar a otros más. Y es interesante, creo yo, mencionar siempre cuando se presenta, cuando se habla de un autor, hablar de su familia literaria, de su tradición, de sus referentes, que muchas veces el autor mismo no tiene conciencia de ello, de quiénes son los autores, de qué línea provienen. Y Juan Carlos Tausen, con su primer libro, con este libro de cuentos, Regreso a casa, pues luego de la lectura, yo creo que pone de manifiesto esa forma de revitalizar la perversidad. ¿A qué me refiero con eso de la perversidad? Me refiero a cuando nos adentramos en cada uno de sus cuentos, incluso desde la vertiente fantástica o desde la vertiente realista, notamos que el narrador en general, la perspectiva, el autor que está detrás, la estética del autor que está detrás, es la de alguien que nos está presentando historias que podrían ser cotidianas, por un lado, o también puede haber otras historias con referentes pues, bíblicos, históricos, pero que de alguna manera se apela a que el lector, el receptor, pues las tenga siempre en mente. Las historias fluyen, muy bien narradas, pero el lector se va preguntando ¿y en qué momento, en los cuentos con la vertiente realista, en qué momento nos acercamos a esa anécdota quizá divertida de cierre de cuento? Y él nos lleva perversamente, nos lleva a un espacio, a un territorio en el cual nos sentimos perturbados, en el cual se presenta de una manera natural lo insólito. Y ese es un acto, creo yo, de perversidad que él ha sabido manejar, domesticar en su literatura, tal como lo hicieron otros narradores. Esto, si hablo pues de la tradición peruana desde los modernistas. Yo creo además que un narrador perverso, como puede ser Juan Carlos Tausen y los amigos de la mesa, son aquellos narradores que tienen fe, son aquellos narradores creyentes, pero que hay otro lado, y que de esa, por un lado está esta fe, y por otro lado está, digamos, el horror, el lado oscuro, si utilizamos unos referentes también cinematográficos. Entonces, el escritor está entre ambos puntos, la fe, que le da una mirada distinta al horror, a lo perverso, y la perversidad, que nos da una mirada particular de lo cotidiano, incluso de la infancia, de la ingenuidad. Por eso no es nada gratuito que en los cuentos de Juan Carlos Tausen haya muchas historias donde los niños sean los protagonistas. Y además, en general, son niños, bueno, que se ha hablado ya que muestran pues, sus temores a la oscuridad, al espacio, a los sueños, al terror, pero también ellos mismos son generadores de terror. Realmente son ellos mismos, esa imagen de niño, infante, de pasividad, de ingenuidad, también son posibles sujetos de horror, de terror, de perversidad, ¿no? Como en el cuento Isolina, me impactó la presencia de Luchita, este personaje que es la niña, la hija frágil de la familia, sensible,
y esto tampoco es gratuito, la fragilidad y la sensibilidad de la mano en los cuentos de Juan Carlos, y que de pronto en esta niña encuentra una vértebra que se ha salido y muestra una protuberancia, ¿no?, que impacta a la familia, que luego hay un diagnóstico para la época, ¿no?, muy claro, pero que sin embargo ya esa protuberancia y ese afán familiar de salvar a la niña genera todo un espacio perturbador, ¿no?, de esta niña que la tratan poco a poco de salvarla de la muerte, pero sin embargo todos los sanos que están alrededor se van minando, ¿no? Se van minando, se van deteriorando, algunos van muriendo. Yo esperaba que Solina también fuera dentro de esta lógica, pero bueno, si sobrevive es otra posibilidad del relato. Pero estaba este personaje, estos niños, que son niños y son espectros también a la vez, que van afectando la vida de los demás sujetos de la historia, y esto es una constante en los relatos aquí de Regreso a Casa, y que además me parece interesante cómo todo esto puede calzar perfectamente, incluso con los títulos, porque a mí me encanta dar otra lectura a los libros que tengo a la mano, cuando me acerco únicamente primero a los títulos, desde Regreso a Casa, que nos remite pues a los niños, quizás por ser los semillos, los niños que vuelven a casa, del juego, ¿no?, del juego, que siempre asumimos los juegos como pactos, ¿no?, como esos juegos que son representaciones de otras realidades, de otros espacios, ¿no?, y que también en estos cuentos también son pactos, ¿no?, son estrategias, ¿no?, para mostrar esas recreaciones de esos nuevos otros espacios. Y esto lo veo desde el título, Regreso a Casa, y cuando veo también aquí en el índice, lo hice desde el principio, reversa, noche, coco que viene, escuela, hasta que alguien venga, Isolina, Marcas, exilio, epifanía, coma, piso 14, taxi, chifa, buenas tardes, Cobor, ocaso, la última discoteca, Regreso a Casa, encontramos esos dos aspectos que también han mencionado en Todo Honores, desde el lado cotidiano, realista, citadino, ¿no?, taxi, chifa, ¿no?, por ejemplo, por mencionar algunas palabras, y tenemos epifanía, ¿no?, por ejemplo, ocaso, ¿no?, que también son palabras que dentro de la tradición literaria nos remiten, por supuesto, a todos esos cuentos. A mí por lo menos me había llevado hacia una lectura desde los cuentos modernistas, donde además el ocaso, por ejemplo, siempre ha estado presente en la narrativa y en la poesía, ¿no? Basta mencionar pues, a Martín Adán, por ejemplo, ¿no?, con esa imagen de la tarde, ese instante de la luz que nos luego poco a poco ese tránsito hacia la noche, hacia la penumbra, ¿no? Es decir, estos cuentos nos muestran ese estado, esa etapa transitoria, y se puede traducir, lo podemos ver en los primeros cuentos también, estos niños que tienen miedo a la noche, tienen miedo a dormirse, que están preocupados y se sorprenden ellos mismos de cómo, por ejemplo, un hermano se pueda dormir tan fácilmente y él no, y él está en otro tipo de estado, ¿no?, en otro tipo de percepción de la realidad. Y pienso pues que Juan Carlos ha sabido todo esto, llevarlo muy bien y sobre todo dejarlo no necesariamente dándonos conclusiones, lo hace inteligentemente, sino dejándonos con la perturbación, ¿no?, y eso es algo perverso y muy bien hecho literariamente, y además dejándonos con esa pregunta que realiza uno de sus personajes: ¿tan poderosas son las palabras? Yo creo que es una de las preguntas que nos tiene que dirigir en la lectura de este libro, Regreso a Casa, de este escritor que nos acompaña, Juan Carlos Tausen, que creo que nos va a gratificar y tenemos que estar agradecidos por ello. Muchas gracias.